Bien. Sigamos. A ver, hay una pregunta en el chat sobre esto. Y si no se cumple la segunda, pero no sabemos si se cumple la primera, es verdad, podría ser que no se cumpla la segunda, pero ahí te estás poniendo fino, Valentín. Es verdad, podría ser que esta desigualdad no se cumpliera, eso no quiere decir que no se cumpla esta desigualdad. Quiere decir que el camino que elegimos para probar esta desigualdad no nos sirvió. ¿Tá? Pero bueno, bueno, depende, hay que ver el caso. En general, los ejercicios que vienen planteados así salen más o menos por ahí, en general. Si ese camino no sirvió, entonces asume que la tesis es verdadera. Bueno, no. Si ese camino no sirvió, en todo caso, nos haría sospechar de si la tesis no, es falsa, en realidad. ¿No? Pero no quiere decir que sea falsa. Pero en general, estos ejercicios salen usando como esta recetita. En otros ejercicios habría que ver cómo son, como para ver cómo se hace. O sea, no hay una respuesta así general sin ver un caso concreto. ¿Sí? Bueno. Entonces, seguimos. ¿Quién sigue? Lucas. Sí, hola. Yo quería hacer una pregunta del parcial de 2018, del segundo semestre. No sé si lo tenés ahí, si no te mando el PDF. Mándalo, así lo vemos todos. Dale. ¿Esta clase hasta qué hora es? Bueno, en teoría es hasta 8:30. Un rato más yo puedo seguir, pero la verdad que ya estoy medio cansado. Y además tengo que hacer después. Pero yo qué sé, un rato más me quedo. ¿No? Mañana 9:30 hay otra clase ¿Es la clase de consulta hoy? ¿Cómo, perdón? No, ¿Entendí? sí, de 1 de la mañana a 3:30, no. De 9:30 de la mañana hay una clase de consulta. No, porque entendí, tengo una clase más tarde y dije, ¿eh? No, pará. No sé, yo estoy desde las 8 de la mañana ya en la facultad estudiando. ¿Estás en la facultad todavía? No, me voy para casa, está loco. No, yo no termino más y no. Yo digo. Bueno, acá no sé, ustedes decí cuál es el que decís. Sí, de la parte 1, el ejercicio 2. O sea, de la parte múltiple opción, el Bien. 2. Entonces lo voy a escribir acá por si alguien no lo tiene a mano. Dice, tenemos f de menos 1, 1 en R, que cumple f de x, está definido como la parte entera de 4 por x al cuadrado. ¿Tá? Entonces lo que hay que calcular es la integral entre menos 1 y 1 de f. Dale. Lucas, te oigo. No, mi pregunta es, sobre todo, ¿cómo es el tema de la parte entera? Estuve probando y no pude. Está. Mirá, la parte entera de un número es el número redondeado para abajo. ¿Está? Redondeado de los enteros para abajo. Okay.
¿Puedo preguntar algo de eso? Perdón que me meta, pero es una pregunta muy puntual, porque he visto que la parte entera a veces la escriben solo como con la rayita de abajo del paréntesis recto y a veces solo con la rayita de arriba del paréntesis recto y no sé si eso tiene alguna diferencia o no. Sí, Sí. eso porque esos son convenciones que a veces adoptamos una, a veces adoptamos otra. El año pasado, por lo menos el primer semestre, se usaban esta y esta. ¿Ah? Y entonces, esta era aproximar para abajo y esta era aproximar para arriba. ¿Ah? Por ejemplo, el año pasado, esto era 2 y esto era 3. ¿Está bien? Una era aproximar al entero inmediato para abajo y otra aproximar al entero inmediato para arriba. ¿Tá? Pero ahora no, simplemente tenemos parte entera, es aproximar para abajo y lo escribimos así. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es esto? Si vos tenés acá, ¿no? Tenés los enteros, que los voy a dibujar acá, en rojo. Imagínense que están los enteros, números enteros. Y ahora, si nos dan un número, ¿tá? Si este es x, ¿tá? La parte entera de x, ¿quién es? Es este que está acá. ¿Tá? Es el entero, es redondearlo para abajo, sacarle lo que está después de la coma, y nos queda esto. Ahora, eso de sacarle lo que está después de la coma en realidad vale para los enteros, para los positivos, quiero decir. Es decir, por ejemplo, si digamos que este es el 0, y este es el 1,5, entonces la parte entera de 1,5, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser el entero, el primer entero que aparezca a la izquierda de 1,5, que ¿quién es? 1. ¿No? Si esto es 1,5, la parte entera de 1,5 es 1. ¿Está bien? Pero si tenemos acá, por ejemplo, el menos 1,5, dijimos que era redondear para abajo en los enteros. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el primer entero que aparece a la izquierda de menos 1,5? Silencio, sepulcro. -2. Menos 2, ¿no? Menos 2. ¿Está bien? O sea que, si el número es positivo, la parte entera es sacarle lo que está después de la coma. Si el número es negativo, la parte entera es sacarle lo que está después de la coma y restarle 1. ¿Tá? La definición es esa, la definición es parte entera de x, esto es igual a el máximo del conjunto de todos los números enteros que cumplen, que son menores o iguales que x. ¿Tá? Lo podemos decir así, ¿ok? Entonces, agarramos un x, nos fijamos todos los enteros que son menores o iguales que x, y nos quedamos con el más grande. Eso es una forma de decirlo. Otra forma de decir es redondeo para abajo, pero dentro de los enteros. Sí. Una pregunta, nada más porque cuando piden la parte entera de x al cuadrado, yo no entiendo bien por qué el gráfico te quedan varias líneas en un intervalo, por ejemplo. No entiendo bien cómo graficar la parte entera de x al cuadrado. Perfecto. Vamos ahí. Entonces, antes de hacer bueno, es muy parecido al ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, ¿cómo es la parte entera de x al cuadrado? ¿Cómo es el gráfico de la parte entera de x al cuadrado? Entonces, primero voy a dibujar el gráfico de x cuadrado. Ya van a ver por qué. Es como que sea x cuadrado escalonado.
Exactamente, es x cuadrado escalón bajo. Pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, acá este es el gráfico de x cuadrado. Una escalerita. Es como una escalerita, cada vez más empinada. ¿Está? Entonces, fíjense, este es x cuadrado, no es parte entera de x cuadrado. ¿Está? Pero ahora vamos a dibujar parte entera de x cuadrado. Entonces, para eso voy a hacer unas pequeñas líneas auxiliares. Esto, como siempre, no me queda en la escala de las parábolas, ¿no? Pero supongamos que acá están los enteros. ¿Está? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. ¿Está? Y voy a trazar líneas horizontales. Bueno, que pasen por estos números. Ahora van a ver por aquí. ¿Está? Entonces, vamos a graficar parte entera de x cuadrado. ¿Está? Para eso, vamos como siempre, o una cosa que podemos hacer es, bueno, tomar un x y fijarnos cuánto vale la imagen de la función por ese x. Entonces tomemos un x por acá. No sé quién es, pero hagámoslo con el gráfico. Entonces tomo este x. Y quiero ver la parte entera de x cuadrado. Entonces, primero voy a agarrar y voy a observar lo siguiente. La parte entera de x cuadrado, en realidad podemos pensar que estamos agarrando x, primero lo estamos elevando al cuadrado, y después el resultado que nos dio eso, le estamos haciendo la parte entera, ¿no? Es como que es una composición, de hecho. ¿Sí? Hacer la parte entera de x cuadrado es aplicar primero la función x cuadrado y al resultado aplicarle la función parte entera. Bien. Entonces, agarremos ese x que está en verde ahí y apliquémosle x cuadrado. Acá, este es x cuadrado. Acá hasta ahora no dije nada, ¿no? Simplemente, como es el gráfico de x cuadrado, lo que está en azul, entonces, eso que subimos y nos da x cuadrado. Ahora, si x cuadrado está ahí, ¿no? Estamos diciendo que x cuadrado está entre 1 y 2, ¿no? ¿Cuánto vale la parte entera de x cuadrado en este caso? Y vale 1. Vale 1, ¿no? Porque está entre 1 y 2. ¿Sí? La parte entera, entonces redondeamos para abajo, nos queda 1. Así que en realidad, la parte entera de x cuadrado es 1, ¿no? Así que en realidad, en este punto deberíamos dibujar el gráfico acá, donde marqué este punto violeta acá, no sé qué color es este, lila. ¿Ah? ¿Y qué pasa si agarramos otro x que está acá? ¿Cuál es? X cuadrado es esto que está acá. ¿Y cuál es parte entera de x cuadrado? Seguimos en el 1. Seguimos en el 1. ¿Está? Entonces, a ver si se convencen de esto. Todos estos números que están entre estos dos que dibujé acá, su imagen por parte entera de x cuadrado va a dar 1, ¿no? Porque todos estos números de acá, cuando les aplico x cuadrado, su imagen va a estar entre 1 y 2,
y entonces cuando le aplique la parte entera, van a quedar en 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería el gráfico entonces de parte entera de x cuadrado? Bueno, los números que al cuadrado van entre 0 y 1, es decir, estos que están acá, como al cuadrado van entre 0 y 1, cuando le aplicamos la parte entera quedan en 0. Así que todos estos van al 0. ¿Está bien? Ahora, ¿el 1 a dónde va? Bueno, el 1, cuando le aplico x al cuadrado, va a 1, y cuando hago parte entera de 1, me da 1. Así que en realidad, el 1 va a 1. Dicho, como dije hoy, esto no está a escala, ¿sí? Así que tenemos una cosa así. ¿No? Ahora, ¿qué número es este que está acá? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿No? Este es raíz de 2 y este es 1. Que es raíz de 1, ¿verdad? Entonces, los números que están entre 1 y raíz de 2, cuando los elevo al cuadrado, caen entre 1 y 2. Entonces, cuando le aplico parte entera, me da 1. Así que estos de acá, el gráfico es así. De nuevo, raíz de 2 en verdad al cuadrado da 2. Así que cuando hago parte entera de raíz de 2 al cuadrado, me da 2. Así que tenemos así, y acá tenemos el circulito. Y así seguimos. Raíz de 3, raíz de 4. Exacto. Raíz de 3, ¿sí? Los que están entre raíz de 2 y raíz de 3, cuando los elevo al cuadrado, me da 2, me quedan entre 2 y 3, y entonces cuando le aplico la parte entera, me quedan 2. Así que esto viene así. ¿No? Y esto va a seguir así. ¿Está bien? Y así. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Entonces quedan escalones como mucho más chiquitos que la parte entera de X, por ejemplo. Claro. Exacto. Ok, ya entendí, gracias. De nada. ¿Está bien, Lucas? ¿Te convence como entonces? Sí, sí. Bien. Entonces, en realidad, parte entera de 4x cuadrado, ¿sí? Entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos, entonces, o sea, tenemos una cosa así. Tenemos ¿cómo es? Tenemos 4x cuadrado, entre menos 1 y 1. Como siempre la escala es una porquería. En 1 esto vale 4, en menos 1 también. ¿Tá? Entonces, para ver cuál es la función f, tenemos que ver cuál es la función parte entera de 4x cuadrado entre menos 1 y 1. Entonces vamos a tener que hacer como pensarlo así, ¿viste? Entonces, fijarnos. Entonces, ¿cuáles son los x? O sea, f de x va a ser, entonces, 0 si 4x cuadrado pertenece a el intervalo 0, 1 semiabierto. Va a ser 1 si 4x cuadrado pertenece al intervalo
1, 2, semiabierto. Perdón, cualquier cosa estoy diciendo. No, está bien. Va a ser, vieron, ya pasaron 8:30 y empiezo. Es 2 si 4x cuadrado está en el intervalo 2, 3 semiabierto. Y va a ser 3 si 4x cuadrado pertenece al intervalo 3, 4. ¡Ay, qué aburrido! Y va a ser 4 si 4x cuadrado pertenece al intervalo 4, 5. En realidad, bueno. Eso es la parte positiva de la f. Estamos viendo dónde va a valer 0, 1, 2, 3 y 4 nuestra f. ¿Sí? Pero, todavía tenemos que ver la parte negativa. ¿Sí? Ah, no, estoy diciendo todo mal. A ver. No, está bien. Está bien. Ya estoy cansado. ¿Se dan cuenta que la F es eso? Sí. ¿Y qué es lo que falta ahora? Falta ver, bueno, ¿cuáles son estos conjuntos? Es decir, ¿cuál es el conjunto de los X que están entre -1 y 1? Tales que 4x cuadrado está en el intervalo 0, 1. Y lo mismo con el intervalo 1, 2 y así. Profe, Diga. pero no tendría que ir saltando de raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, en vez de 1, 2, 3. Los intervalos. Es que va a saltar así, porque fíjate que esto va a valer 0 cuando 4x cuadrado esté entre 0 y 1. Bien. ¿Y cuándo 4x cuadrado va a estar entre 0 y 1? Vamos a hacerlo... De 0 a 1,5, ¿no? Ahí va. Vamos a hacerlo gráficamente. Que va a ser más fácil. Más fácil, no sé. Cantamos mal. Acá. Voy a dibujar 4x cuadrado. Siempre sin escala. Entonces, vamos a hacer el procedimiento que hicimos hoy. Este es 4. Que dijimos que es lo que vale en -1 y en 1. ¿Sí? Esto que está en azul es 4x cuadrado. ¿Ah? Que en 1 vale 4 y en -1 también. ¿Ah? Entonces lo que dijimos hoy, ¿qué era? Bueno, ¿cuál es la parte entera de 4x cuadrado? Bueno, tenemos que calcular estos números. ¿No? Y después, bueno, va a ser, entre esto va a ser una cosa así, ¿no? Después, acá tenemos una cosa así. Los intervalos que usted puso ahí es en f de x, digamos. No es en x, porque va hasta 1 en x. Estoy repitiendo lo que hicimos hoy acá, usted. Ahí va. Sí.
cómo pasar del gráfico de f al gráfico de parte entera de f. ¿Sí? Lo único que en vez de con x cuadrado, con 4x cuadrado. ¿No? Entonces, para eso hay que ver quiénes son estos puntitos de acá. ¿No? Pero ¿quiénes son estos puntitos? Bueno, ¿este qué es? Esta es la preimagen del 1 por la función 4x cuadrado. ¿No? Es decir, es 4x cuadrado igual a 1. ¿No? Entonces, esto es x cuadrado igual a un cuarto, x es igual a un medio. ¿No? Esa es la solución positiva, ¿no? Y la solución negativa es menos un medio. Son las dos preimágenes de 1 por la función 4x cuadrado. Un medio y menos un medio. ¿Cuál es la preimagen de 2? ¿Sí? La preimagen de 2, venía hasta acá y bajar acá. ¿No? ¿Cuál es la preimagen? Tenemos una preimagen positiva y una preimagen negativa. ¿No? Y para saber quiénes son esos números, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver 4x cuadrado igual a 2. X cuadrado igual a un medio, x es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Más menos 1 sobre raíz de 2. ¿Quién es este que está acá? Raíz de 3 sobre raíz de 2. A ver, déjame hacer la cuenta. Tenemos que resolver. Este que está acá es la preimagen de 3 por la función 4x2. ¿No? Así que esto es 4x2 igual a 3, x2 igual a 3 cuartos, x igual a raíz de 3 sobre 2. Ahí va. ¿No? X igual a raíz de 3 sobre 2. Y después tenemos la preimagen del otro lado. Que nos queda menos raíz de 3 sobre 2. Es este que está acá. ¡Qué trabajo! Bueno, ahí terminamos. Ya calculamos todas las preimágenes. Así que, ¿quién es parte entera de 4x cuadrado? Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, ¿dónde vale 0? De menos un medio a un medio. ¿Dónde vale 1? Cuando x está en menos 1 sobre raíz de 2 a 1 sobre raíz de 2. Todos esos. No, ahí tendrías que quitar, o sea, tendrías que quitar el Unido. intervalo que pusiste arriba. ¿No tienes unido a un medio y 1 sobre raíz de 2 también? Ah, puede ser. Ahí va, entonces, eso es, si x está, entonces, o sea, ¿dónde vale 1? En dos intervalitos, ¿no? En este intervalito y en este intervalito, ¿no? Le vamos a poner ahí. Si x está, entonces, en menos 1 sobre raíz de 2, menos un medio, y acá vamos a ponerlo semiabierto, ¿tá? Unión, un medio
coma, 1 sobre raíz de 2. Y acá hay que ponerlo cerrado. ¿Por qué abierto donde es abierto y por qué cerrado donde es cerrado? Bueno, eso depende de, un poco se justifica con eso que hablábamos hoy, ¿no? Cuando estamos acá, por ejemplo, en un medio, 4x cuadrado vale 1. Entonces, en realidad, la imagen en un medio vale esto. Pero en 1 sobre raíz de 2, la imagen vale 2. Por eso es que hacemos el redondelito acá y acá. Y por eso es que en 1 vale 1 en el intervalo semiabierto este y en el semiabierto este. ¿Tá? Mírenlo con cuidado eso. 2. ¿Dónde vale 2? Bueno, 2, donde vale 2, ¿sí? Es entre 1 sobre raíz de 2 y raíz de 3 sobre 2, y entre menos raíz de 3 sobre 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a poner si x está en menos raíz de 3 sobre 2, coma, menos 1 sobre raíz de 2, unión 1 sobre raíz de 2, coma, raíz de 3 sobre 2. Acá sí estamos. ¿Dónde vale 3? Bueno, vale 3 si x está en menos 1 menos raíz de 3 sobre 2, unión raíz de 3 sobre 2, coma 1. Y vale 4 si x está en el conjunto que tiene a menos 1 y a 1. ¿Sí? Porque recuerden que la f está solo definida entre menos 1 y 1. Así que 4 solo valen los bordes. Menos 1 y 1. Bueno, digamos que la idea de cómo pasar del gráfico de 4x2 al de parte entera de 4x2 es sencilla, o bueno, o la entendimos por lo menos, no sé si es sencilla. Después, bueno, cuando uno se pone a hacer las cuentas y empieza a calcular las preimágenes por 4x2 para poder saber cuál es la función constante a trozos resultante, bueno, ahí aparecen como algunas cuentas medias feas, pero que no nos deberían asustar, porque sabemos de dónde vienen esos números. ¿Estamos bien? Sí. ¿Quién fue que había preguntado? Yo, Yo, para mí no. Lucas. Lucas. Bárbaro. Entonces, ya sabemos cuál es la función. Entonces ahora, para integrarla, es integrar una función Sí, es constante. sumar los cuadraditos, ¿no? Para el cuadradito, exactamente. Bueno, déjeme ver cuánto rato más me puedo quedar. Profe, una pregunta. Sí, pero ¿para qué tengo Sí. que preguntar? A ver.
Bueno, yo me puedo quedar un ratito más. Capaz que mañana voy a ayudar a Luis un rato. Y mañana. Bueno. ¿Había alguien que tenía una pregunta? Sí, esa era una pregunta que justo en el grupo de WhatsApp se confundió un poco y no tenía claro. Que decían que cuando se hace F mayúscula de FT, F mayúscula tenía que ser continua. Sí, Siempre. sí. Pero a veces he hecho tipo la integral de, por ejemplo, en GeoGebra y no sale continua. Sí, es continua siempre. Siempre. Por ejemplo, una de parte entera, una función de parte entera, uno sacaba la integral en GeoGebra y no salía continua. No salía derivable, ¿no? Capaz. Ah, capaz sí. Porque... No, pero incluso... sí, parte entera no te va a quedar derivable cuando haces la integral indefinida. Pero continua queda siempre. Lo que pasa es que lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que cuando vos haces una de las cosas que dice el teorema fundamental del cálculo es que cuando vos haces la integral indefinida de una función que es continua, entonces la integral indefinida queda derivable. ¿Tá? Ahora, si vos haces la integral indefinida de una función que puede ser discontinua en algunos lugares, bueno, eso te va a dar origen en la integral indefinida a puntos donde el gráfico se quiebra. Pero no se rompe, se quiebra, es decir, donde no es derivable. Pero son cosas que vamos a ver después. Pero continua es siempre. Igual no lo vimos todavía. Pero bueno, spoiler. Bien. ¿Está bien? Supongo que sí. Entonces, ¿quién sigue? Santiago. Bueno, lamentablemente, a ver, yo tengo la mejor de las intenciones, pero hay 7 manos levantadas. No vamos a poder responder las 7 preguntas. ¿Hago mi consulta igual? ¿Da el tiempo? Sí, así tu consulta, Santiago. Mi pregunta era del ejercicio 3 de la parte de múltiple opción del parcial del primer semestre de 2019. ¿Te animás a dictarlo? A ver que lo busco. Nos dan una función que va del intervalo 0,2 a los reales, definida por una función a trozos f de t, que es igual a t al cuadrado si t pertenece al intervalo 0,1, y es menos 2t más 4 si t pertenece al intervalo 1,2. Menos 2t más 4 si t pertenece al intervalo 1,2. Y nos dan 5 gráficas y nos piden que digamos cuál es la que corresponde a la función f de x, que vendría a ser la integral indefinida de 0 a x de f de t. Nos da ahí las 5 gráficas, pero no sé cómo llega al resultado que llega.
Está, está. Yo no sé si se puede hacer así, pero ese lo pensé, ponele, vos sabés que la integral de t cuadrado va a ser t al cubo sobre 3. Y viste que la gráfica de t al cubo en realidad es como, no sé si sabes cómo es, pero es tipo, tiene como, es como una curvita, no sé cómo explicarte, pero Sí, en realidad, es una parábola, sí. Pero no sé cómo hacer la otra parte. en realidad no es una, bueno, está. Es como Pero- una parábola, es como una parábola. Pero Está no- bien, claro. Entonces vos solo tendrías que tomar en cuenta como ese primer pedacito, que en realidad, para que tengo el parse a la mano, creo, que todas las gráficas tienen la primera parte igual, menos la última, que esto son cosas rectas, creo, si no estoy mal. Pero está, y la segunda parte en realidad es menos 2t más 4, que si lo integras en realidad te va a quedar menos t cuadrado más 4x, y viste que el t cuadrado es una parábola, pero el menos t cuadrado va a ser una parábola tipo con concavidad negativa. Y está, si la corres por el 4x, o sea, en realidad es eso, en pensar cómo son las gráficas por separado, o para mí yo, por ejemplo, lo pensé así. Y cuando las unís, en realidad te va a quedar algo parecido a la gráfica A y la B, creo que era, pero como es una integral definida, porque está entre esos valores, no puede ser, o sea, tiene que ser continua. Entonces termina siendo el gráfico de la A. Igual no sé si me expresé bien, pero está. Yo te entendí. Pero, a ver, vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacerlo despacio. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Como siempre, es sano graficar. Voy a dibujar la F chiquita. ¿Tá? Así que es x cuadrado, si x está entre 0 y 1, y después es menos 2t más 4 si x está entre 1 y 2. ¿Tá? Entonces, el 1, ¿cuánto vale menos 2t más 4? Vale menos 2 por 1 más 4, que es 2. Esto va a ser una recta que en 1 vale 2 y que en 2 vale menos 2 por 2 más 4 igual a 0. Esta es la F, más o menos. ¿Está bien? Supongo que sí. Sí. Bien. ¿Ah? Entonces, ahora nos hacemos la F mayúscula. ¿Ah? F mayúscula de x es igual a la integral entre 0 y x de la F. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si tomamos un x por acá? Bueno, si tomamos un x por acá, ¿qué va a ser? La f de x va a ser la integral abajo de ese cachito de parábola, ¿no? Entonces, ¿cómo lo decimos esto? Bueno, lo decimos así. F de x es igual a, entonces,
la integral entre 1 y x de qué función es la f chiquita si el x está entre 0 y 1. X cuadrado. No, ¿Cuál? no, me frené porque alguien iba a decir algo. No, yo he dicho que era X cuadrado. Ahí va, t al cuadrado. ¿No? La f de t, si el t está entre 0 y 1, la f es t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ahora tomamos un x que está entre 0 y 1, cuando integramos la f chiquita, en realidad lo que estamos integrando es t al cuadrado. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí. Igual sería de Sí, pero- 0 a X la integral, ¿no? Sí, señor. Perdón, de 0 a x. ¿Ah? Bien. Bárbaro. ¿Y qué pasa si el x ahora está entre 1 y 2? ¿Qué pasa si tomamos un x? Vas a pertenecer a la otra función. Ahí va, a ver, tenemos un x acá. Y ahora, Vas a pertenecer a la función de menos t más 4. bueno, entiendo lo que querés decir. Ahora, la forma correcta de decirlo no sería pasa a pertenecer a la función menos 2t más 4. Ese punto va a estar contenido, o sea, la imagen de ese punto va a estar contenido en la función de X, Integramos de 1 a X ahora. sí, sí. Sí, mirá, sí, no quiero ser rompecoco. El término pertenecer y estar contenido tienen significados muy precisos en todo esto de la matemática y es bueno tener bien claro cuál es ese significado. Creo que hay un compañero, ahí está. Creo que hay un compañero que se quería sumar de nuevo. Ahí lo dejé de entrar. ¿Tá? Entonces, pero sí entiendo lo que querés decir. La cuestión es esta. Cuando el x está entre 1 y 2, entonces ahora ya hay que también tomar en cuenta esta otra función, ¿verdad? Y entonces hay que considerar ahora la integral entre 0 y x, que va a ser toda esta área de acá. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Entonces, esta área de acá, ¿cómo la podemos pensar? La podemos pensar como una primera parte, ¿sí? Que es el área que está bajo la para... Un poco gordo, le saco punta a esto. Un poco gordo, ya estamos. La parte, esta que está acá, ¿sí? Más el área de esta parte que está acá. Me la voy a pintar porque se hace mañana. ¿No? Eso sería la f mayúscula de x, en este caso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Bueno, lo escribimos como el área verde, que no es otra cosa que la integral entre 0 y 1 de t cuadrado de t. ¿Está bien? Más el área violeta, que no es otra cosa que la integral entre 1 y x de t cuadrado, de Menos 2t más 4. 2t más 4. ¿Ah? Esto si el x
si el x está entre 1 y 2. Menos 2t más 4 acá. ¿Está? Entonces, voy a hacer un poquito rápido esto, porque ya son las 9. La integral de 0 a x de t cuadrado de t, ¿tá? Esto es x al cubo sobre 3. ¿Tá? Y la integral entre 0 y 1 de t cuadrado de t más la integral entre 1 y x de menos 2t más 4, esto es igual a, bueno, el primer sumando nos queda 1/2 más, y bueno, el segundo sumando va a depender de x, y es entonces ¿No es menos 2x2 más 4x o no? no sé, menos 2 por la integral, no sé, tú das la cuenta, pará. Es menos 2 por la integral entre 1 y x de t más la integral entre 1 y x de 4 de t. Y esto entonces es igual a 1/2 más menos 2 por, esto es, estoy haciéndolo rápido, ¿tá? X cuadrado sobre 2 menos 1/2 más, después la integral entre 1 y x de 4, que es 4 por x menos 1. Che, ¿alguien más se le llegó a caer la reunión? Alguien está hackeando el Zoom, vos. Ya, feliz. Se me cayó de golpe, dice, no sé, le dio un error completo a mi computadora, entré por ese lado ahora. No pasa nada. Hay gente que fue bañada, supuestamente. Están hablando del grupo. Ni idea. Joaquín, no pasó nada. Nomás se buguea la cámara de la tablet y queda trancada. Está. No, pero es que recién se cayó completamente el Zoom en la computadora, de repente. Tuve que entrar en nuevo Capaz que celular. fue tu wifi. Puede ser. Bueno, espero que no se les caiga más la conexión. Fue del lugar tercermundista, que puedo esperar. Yo sigo haciendo cuenta, ustedes hablen. Esto es igual a menos x cuadrado más 4x Ahora, antes de que llegues al final, ¿no es 1/3 en vez de 1/2? sí. Gracias. Eso. Y... Dame la cabeza. Menos 3. A vos tampoco. Porque hay que sumarle 1/3. ¿Cuánto es menos 3 más 1/3? menos 8 tercios. De todos podemos, ahí va. Entonces, la f de x es igual a x3 sobre 3 si x está en 0, 1 y es menos x cuadrado más 4x menos 8 tercios si x está en 1, 2. ¿Está? Así que, nada, para cuando tenemos una función partida así, para calcular la integral indefinida, tenemos que usar lo que se llama la aditividad respecto del intervalo. Tenemos que integrar hasta donde vale una fórmula y después sumarle la integral en donde vale la otra fórmula. Nos conviene hacer eso porque ahí tenemos fórmulas y podemos calcular.
Y bárbaro. Entonces lo hice un poco rápido porque ya son las 9:08, pero bueno, quedó la f grande, quedó una función partida que es así. ¿Tá? Podemos ver, por ejemplo, que en 1, ¿sí? El límite por izquierda viene de la función x3 sobre 3, así que vale 1/3. Y el límite por derecha viene de la función de abajo, así que tenemos que evaluar la función de abajo en 1 Vale 1/3 también. y vale 1/3 también. Tiene que vale 1/3. Ahí va. Háganlo, vale 1/3. Es decir, la f mayúscula es continua en 1. ¿Sí? Es continua en 1. Siempre pasa eso. La integral indefinida siempre es continua. ¿Tá? Bueno, y después hay que ver las opciones que le dan. Digo, sepan que esto tiene que empezar, como decía la compañera hace un rato, ¿tá? Esto va a empezar como x³ sobre 3, que va a ser una cosa así, como que parece como una parábola, ¿sí? Y en 1 va a empezar a aparecerse como una parábola, pero es una parábola que tiene el coeficiente principal negativo, así que es un pedazo de parábola que va a ir ahí, ¿sí? Pero que triste, digamos, ¿sí? Una parábola triste. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé, habría que ver dónde están las raíces de esto para ver efectivamente si esto va a ser así, o si ya de pique va a ser así. Pero Muchas gracias, profe. Dale, vamos arriba. Che, no puedo más. Anda descansada, profe, lo merece. Perdón esas manos ahí, a no ser que sean tipo así, de 1 minuto. Si son preguntas de 1 minuto, las respondo. Dale, Sergio. No, no es una pregunta de 1 minuto, no. Es un ejercicio Dale. contundente. Una cortita. Dale. Había una que decía que la suma superior era igual a la suma inferior y yo la di como verdadera y era falsa. Porque me fijé en la solución. ¿No son iguales en el valor exacto de la integral? A ver, cuando trabajamos con integrales, o sea, cada partición del dominio de integración tiene asociada una suma inferior y una suma superior. ¿Sí? En general no son iguales. Lo que son iguales son la integral inferior, que es el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, y la integral superior, que es el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Ah, bien. Mirate los videos de OpenFink de eso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta sobre eso? Porque creo que estaba viendo el mismo ejercicio y tenía la misma duda. Sí. Porque dice que si f es integral en un intervalo AB, entonces existe una partición P de AB tal que la suma inferior es igual a la suma superior. Ok, falso. Sí, pero no entendí muy bien por qué. ¿Por qué es falso? Yo te podría decir, pero ¿por qué es verdadero? O sea, en general no se cumple que la suma inferior sea igual a la suma superior. O sea, hacete el ejemplo más sencillo, o el segundo ejemplo más sencillo en realidad.
no funciona así, ¿no? Y tomate una partición que sea así, 0, 1 medio y 2. ¿tá? Entonces, la suma inferior, ¿qué va a ser? Para eso vos tenés que hacerte la escalonada que está por abajo. ¿tá? La suma inferior asociada a la partición. Entonces, lo que sería la suma inferior, en el teórico le pusimos así, si esta es F, la suma inferior, si esta es F y tenemos P, la partición que tiene el 0, al 1 medio y al 1, ¿no? Que es la que estamos trabajando acá. Entonces la suma inferior de la F asociada a la partición P, ¿sí? ¿Esto qué es? Es 1 medio menos 0 por 0, ¿no? Más 1 menos 1 medio por, bueno, depende de quién sea la F, supongamos que es X, la F. ¿tá? Entonces va a ser más 1 menos 1 medio por, bueno, ahí tenemos que tomar lo que sería el ínfimo de la función en el intervalo, que vale 1 medio. Así que esto sería 1 medio por 1 medio, 1/4. ¿tá? Y la suma superior, ¿qué sería? Decime, Sofía, ¿cómo sería la suma superior? ¿Era Sofía que había preguntado o no? ¿Quién era que había preguntado? Sofía contestó, la que tiene la mano levantada contestó por el chat, ni idea. Sofía dos Santos, ¿vos eres la que había preguntado esto? Profe, en realidad no es ella, se puso el nombre solamente. El co-host está eliminando gente del grupo. Sí, está bañando, no sé qué está pasando. Alguien está hackeando, no sé. Hay mucha gente que fue eliminada por el anfitrión, pero no sé. Ah, ¿en serio? Ah, pero, nada, puede ser. Debe ser un error. Pero ¿quién es el anfitrión? Soy yo el anfitrión. No estoy eliminando a nadie. Soy el único host que hay. Porque hoy le había hecho co-host. No, profe, pero había otro y se ve que ya salió, pero eliminó un montón de gente y se cambió el nombre a Sofía o algo así, cualquier cosa. Ay, Sí, era un Sergio, no sé, creo. Ah, que no. Bueno. Bueno, no sé. No sé con quién estaba hablando recién. Estaba hablando Era con Sofía, pero no sé si la echó o no sabemos. La echó, bueno, qué lástima. A mí me sacó también mientras te estaba preguntando. Igual tranqui, que después verá las notas, supongo. Así que concluílo y ya está. Ya está, terminamos acá. Che, ¿quién era? Pero no, tampoco sabemos quién era la persona. No, pero qué raro, porque el loco empezó preguntando bien. Yo tenía una pregunta. O sea, al principio, estaba en una buena. Claro, y vos le habías dado el confitrión para que compartiera pantalla, creo. Pero estaba en una re buena el loco, ¿no? Sí. Pero capaz se aburrió, no sé. Claro, se habrá aburrido. O capaz que fue un error. Bueno, vamos a pensar que fue un error. Bueno, en fin. Descansemos. Si quieren, mañana vayan a la consulta de Luispe, que es 9:30. Aprovechenla. Y bueno, vamos arriba. Que a poco. Ok.